Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito y simpático menino. Un bolsito, aquí podemos ver que tiene su cierre, tú podrás guardar aquí tus cosas y en esta ocasión yo se lo tejí para mi príncipe. Al final del video le estoy dando la sorpresa. Ahorita pues estamos haciendo el inicio del video. Ya lo vio, amigas, y le gustó mucho, pero si te gustaría ver la reacción de mi pequeño, te invito de principio a fin a ver este video. Y enlaces anteriores aquí en la parte de abajo. Comenzamos, o más bien, continuamos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo ha quedado. Ya he dejado 1, 2, 3 y 4 vueltas en total. Vamos a comenzar con la vuelta número 31 y vamos a tejer 29 puntos bajos más 14 puntos bajos y ya finalizamos nuestra primera vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es lo siguiente. Yo voy a cambiar el color y aquí para hacer el punto deslizado paso de lado a lado, tomo la lana anterior, voy a dejar un poco y paso así de lado a lado y cierro en este primer punto con un punto deslizado. Ahí está ya el cierre, vamos a ajustarlo y este vamos a tirar de él y así nos va a quedar. Ahora vamos a tejerle una cadena y me voy a traer este pedacito de lana o estas hebras, al igual que las que voy a perder, y comienzo a tejer el punto bajo. Ahí va, 1, tejemos 29, 2, 3, 4 y así hasta obtener 29 puntos bajos. Aquí ya tengo 29, aquí 29 puntos bajos, ¿sí? Hasta aquí. Ahora lo que yo puedo hacer aquí es levanto, paso, hago el cambio de color, así de lado a lado, y comienzo a tejer punto bajo. 1, aquí en esta parte tiramos y continuamos llevándonos este pedacito de lana. 2, esos marcadores no son necesarios. 3, yo solamente los coloqué pues para que en casita fuera más fácil yo contarle ya los puntos, ¿sí? Dividirlos. Entonces llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hasta aquí. Y ahora suelto un poco, vuelvo a pasar aquí de lado a lado, hago el cambio de color. Esto lo voy a llevar, paso, me paso aquí a este siguiente espacio y continúo con punto bajo y vamos a tirar y así me va a quedar. Y ya continúo llevándome este pedacito de hebra y hasta completar toda mi vuelta.
Una vez terminada mi vuelta, hago una cadena y continúo aquí tejiendo así. Punto bajo, uno por cada espacio. Ya no vamos a contar, ya nada más vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar aquí, a este último punto. Y esta ya sería la vuelta número 32. Ya he llegado aquí a donde estoy cerca del último punto bajo que tejí en este color. Me paso al siguiente punto, tejo un punto bajo, siguiente punto, un punto bajo, estamos tejiendo 2, suelto, paso de lado a lado, levanto el siguiente material, aquí paso y me paso al siguiente punto y continúo tejiendo punto bajo, aquí tiramos y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces serían aquí 29, 27 más 10 y ya pues el resto ya hacemos el cambio de color. Paso. Podemos tirar desde aquí, miren, desde el momento en que pasamos y ya continuamos tejiendo el resto con este color hasta completar toda la vuelta. Y no es necesario, como les comento, estar contando. Una vez terminada mi vuelta, vamos por la vuelta número 32. Aquí comenzamos con punto bajo, voy a pasar hasta llegar nuevamente a este último espacio. Aquí ya para finalizar vamos a hacerle un punto bajo y vamos a tejer 2 más, 1 y 2, suelto, tomo de lado a lado, hago el cambio de color. A ver, creo que no tomé completo, ahí está, hago el cambio de color, tiro del cordón y continúo tejiendo punto bajo, llevo 3, 4, 5 y 6 en esta ocasión. Nuevamente suelto, paso, tiro del cordón y continúo tejiendo el resto de la vuelta. Y pues en la siguiente vuelta, amigas, vamos a volver a quitar 2 puntos de cada lado. Miren, aquí quité 2, 2, del otro lado también estoy quitando lo mismo, aquí quedarían 2 y ya al final pues nada más nos quedarían 2, ¿sí? Entonces para que en casita más o menos vayan tomando en cuenta y vayan siguiendo más o menos el paso a paso sin contratiempos. ¿Les parece? Ok. Entonces aquí yo continúo tejiendo hasta completar esta vuelta. Aquí termino, paso, deslizo, cadena y vuelvo a empezar hasta llegar nuevamente a la parte del frente.
Miren, así es como está quedando. Y del otro lado así es como nos está quedando. Voy a dar la vuelta hasta llegar aquí. Ya he llegado de nueva cuenta arriba del punto bajo. Y me voy a pasar. Vamos a tejer 2 puntos más. Suelto. Cambio de color. Ya estamos a punto de finalizar con estos cambios, amigos, Ok, ahí está. Y hacemos 1, 2, esta es la vuelta 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, vuelta número 34 ya. Suelto, paso. Cambiamos nuevamente, tiramos y hacemos esos 2. Ahí están, miren. Y así nos va a quedar y ya pues ahí en casita ustedes le pueden colocar ojito del tamaño que ustedes lo quieran. Está muy grande, yo creo que le vamos a dejar estos por aquí, de este tamaño. También hay otros que están así como de manera circular. Ahí en casita, ¿tú cuál prefieres, amiga? Y también hay naricitas, miren, para que ya nada más le pongamos una nariz. Obviamente voy a seleccionar todavía la parte de los ojitos. Tal vez estos. Y tal vez una naricita más pequeña. A ver. Podría ser una así. Una naricita más pequeña, o podemos colocar una así. ¿Va? Ahí en casita ustedes lo toman en cuenta. Y hay de estos, amigas, que se pegan con el silicón caliente, pero también hay estos otros que son como con broche, ¿sí? Y aquí ya tú le pones el seguro. Solamente asegúrate de cauterizar, como ya les he mostrado en otros videos. Ok, bueno, entonces yo me voy a llevar este pedacito de lana porque ya lo voy a cortar, ¿sí? Entonces pues lo voy perdiendo. Aquí perdemos. Miren, amigas y amigos, ya aquí finalizo, aquí cierro y aquí ya cortamos. Y yo me voy a quedar así, hasta aquí, hasta este momento, así vamos. Yo voy a pasar y voy a continuar tejiendo en esta parte. Un punto bajo por cada espacio hasta llegar a la parte de aquí del frente. Ya he llegado hasta aquí y lo siguiente que voy a hacer es tejer un punto bajo por cada espacio. Voy a completar la vuelta. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí es donde termina mi vuelta. Yo voy a marcar más o menos a esta dirección. Aquí voy a colocarle un marcador aquí en esta parte. Y voy a empezar aquí con las disminuciones. Entonces, como se gira un poquitito, amigas, sí, yo les recomiendo colocarle aquí el marcador. No es necesario contar los puntos, no los vamos a contar. En esta ocasión colocamos un marcador más o menos a esta dirección. Este es como está quedando la parte del cuerpo, es la parte ya de la carita, de ahí de nuestro menino, y ya hay que hacerle la parte como del cierre en la parte de arriba, ¿ok? Entonces voy a comenzar. Yo ya puse marcador, comienzo aquí voy a levantarle, miren,
levanto, levanto y aquí hacemos una disminución. En este espacio, aquí, levanto, levanto, así, levanto y cierro. Aquí estoy haciendo 2 disminuciones, igual y le podemos colocar el marcador aquí para saber que esa es la parte del inicio, aunque sí se alcanza a ver. Y ya, continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar a la parte del marcador. Quiero mostrarles, aquí tengo la marca, miren, que es aquí a un costado. Ok, pues yo voy a hacer una disminución donde está el marcador 2 puntos antes, que sería aquí 1, 2, tomando solo la mitad de la cadena y aquí cierro para hacer la disminución, retiro marcador y en el que sigue voy a hacer levanto, levanto y cierro. Ahí está, ya tengo estas 2 disminuciones aquí está, ¿sí? Y en esta parte ya continúo tejiendo así hasta completar toda mi vuelta. Entonces ya disminuí aquí y se va a empezar a hacer la parte de la cabeza. Completo la vuelta. Una vez terminada ya mi vuelta, voy a cerrar donde tengo el marcador con un punto deslizado y vamos a repetir el proceso. Hago una cadena, tomo solo la mitad de la cadena para hacer las disminuciones. Aquí hago una disminución, colocamos o no el marcador dependiendo si eres nivel avanzado o principiante. Aquí en el punto que sigue hacemos nuevamente otra disminución y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar a la parte donde tengo los marcadores. ¿Les parece? Ok, entonces voy a llegar hasta aquí. Ya estoy a 2 puntos de llegar a donde tengo marcador. Y a ver, primero voy a hacer bien este porque creo que no lo tomé completo, ¿va? Ahí está, ahora sí. Aquí en el que sigue, en los 2 que siguen, hago la disminución. Y aquí donde tengo el marcador, hago la siguiente disminución. Aquí. Listo. ¿Sí? Y volvemos a colocar el marcador. Y miren ya cómo va cerrando. Yo voy a llegar hasta completar la vuelta. Ya aquí no hago disminución, solamente me paso. Hacemos un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior. Y aquí ya tenemos, si queremos contarla por colores, sería vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuestra vuelta número 7. Completo la vuelta. Ya he terminado esta vuelta. Hago unión con punto deslizado. Esta es la vuelta 7, pero es la 2 de disminución, ¿sí? Es decir, esta es la segunda vuelta de disminución. Voy a hacer una cadena y comienzo nuevamente con disminución. Me voy a pasar al siguiente espacio y hacemos disminución. Y ya continúo tejiendo
hasta llegar al siguiente marcador. Y miren, en la parte de atrás así se ve, y en la parte del frente así se ve. Voy a completar. Ya llegué a donde está el marcador. Aquí son 2 puntos antes. Hago la disminución, levanto, levanto y cierro, y aquí. Aquí en esta parte levanto, levanto y cierro, y coloco nuevamente el marcador. Ya hice 2 disminuciones y vamos a continuar hasta completar toda la vuelta con un punto bajo por cada espacio. Completo. Una vez terminada mi vuelta, miren, contando nuevamente por color, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos a volver a repetir. Iniciamos con una cadena, levantamos y hacemos la disminución. Me voy a pasar al siguiente espacio, también levantamos los 2 puntos para hacer disminución, y ya continúo tejiendo hasta llegar del otro lado del marcador. Voy a llegar hasta aquí. Una vez más he llegado al marcador y hago disminución. Ahora voy a tomar el punto así completo. Ahí está. Levanto, disminuyo. En el siguiente espacio levanto y disminuyo, coloco marcador, y si se dan cuenta es lo mismo, amigas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos 2 vueltas más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la vuelta número 9. Completo la vuelta número 9. Hago la vuelta número 10. A lo mejor 10 vueltitas, yo creo. 10, si acaso 11, pero ahorita lo revisamos. ¿Les parece? Hay que completar primero esta vuelta. Ya he terminado mi vuelta. Y vamos a hacerle en esta parte una disminución, igual para comenzar. Aquí una disminución, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esta disminución. Me voy a pasar al siguiente espacio, vamos a levantar una segunda disminución, ahí está, y continuamos tejiendo hasta donde está la parte del marcador. A ver, voy a volver a repetir, va hasta llegar aquí. Ya he llegado, hacemos disminución, siguiente espacio, hacemos otra disminución, y en el que sigue hacemos una tercer disminución. Ahí, amigas, a ver, voy a volver a tomar bien. Ahí está. Estoy haciendo 3 disminuciones, ¿sí? Ahí está. Y ahora esta fue la tercera disminución. Yo voy a colocar el marcador en la tercera disminución y continúo tejiendo hasta que me falten 2 puntos, porque del lado del frente le voy a hacer otra disminución aquí.
Ay, por cierto, ¿qué vuelta vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta es la vuelta 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sí, vuelta 10. Faltan 2 ya para finalizar y hago disminución. Y cerramos. Y miren, ¿ustedes qué dicen? Ya aquí cerramos para colocarle la parte de las orejitas. Ok, entonces, ¿qué les parece si es para la vuelta número 11? Yo comienzo aquí haciendo una disminución. A ver. Me voy a pasar al punto que sigue. Voy a continuar tejiendo un punto bajo. Si se fijan, solo hice una disminución, solo una. Hasta llegar a donde está la parte del marcador. Aquí donde está el marcador, aquí, que era en la última disminución, recordarán. Ahí vamos a hacerle una disminución. Ay, a ver, que este se me salió. Ahí va. Ay, amigas, como ya se está cerrando un poquito más, ya hay que tenerle un poquito más de paciencia. Ahí va. Ahora sí. Listo. Y luego hacemos otra disminución. Después de una disminución difícil, otra disminución. Ahora sí. Y en esta parte me voy a pasar y vamos a tejerle hasta llegar a los últimos puntos. Vamos a ver los últimos 2 puntos. A ver, aquí serían estos. Todavía tejemos. Ahí están. En estos 2 últimos puntos hago la disminución. Cierro. Ahí está. Suelto con la lana que nosotros consideremos que es necesario aquí para coser. Y antes de coser, amigas y amigos, asegúrense si van a colocarle la parte de los ojos, que de una vez se la coloquen. Si son, por ejemplo, como broche, de una vez colóquenlo, ¿sí? Y también si van a ponerle boquita, lo que sea que tengan que hacer, pueden hacerlo de una vez, ¿sí? ¿Les parece? Y yo por lo pronto, como va a ser con silicón caliente, los voy a pegar con el silicón. No va a haber ningún problema. Yo voy a coser. Aquí empezamos entonces a cerrar, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar de aquí, de un lado, y voy a cerrar aquí del otro lado. Así. Voy a cerrar aquí. De un lado, del otro, y cerramos. De un lado, a ver, vamos a tomarlo. Aquí de un lado, del otro, y así. De un lado, del otro.
y así nos va a quedar completo. Aquí ya al final paso el material por la parte de abajo y vamos a perder.